Ya. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar. La clase pasada quedamos precisamente No, revisando. discúlpame, Karen, un par de precisiones Ok, antes de, porque están todavía un poco confundidos con lo de et al. Entonces, Jairo Fernando nos pregunta que si et al también se coloca en la lista de no, referencias o solo en la cita. solo en la cita. En la lista de referencias no se coloca et al. Listo, para que lo dejemos preciso. Recuerden que cuando tenemos, pero entonces en la cita, en la citación, yo cito, cuando tengo un autor, pues no tengo problema, ¿cierto? Pérez 2015. Correcto. Ujú. Si tengo Pérez y Ramírez 2015. ¿Mm? Ya. Y si ya son Pérez, Ramírez, Jiménez y de ahí para allá los que sea, ahí sí ya digo Pérez et al. Et al. Eso es lo que tengo Señor. que hacer, et al, que es una Ujú. expresión latina, viene de et ali. Y otros. Ahí me Siempre se pone pregunta. abreviado, ¿no? Nunca se Sí. dice et ali, ¿cierto? Sino se pone et al. Y lo mejor es que se incline, que se ponga en letra cursiva por estar un extranjerismo. Ujú. En las referencias debemos ponerlos todos, bueno, no, hasta 20 autores, ¿no? Recuerden eso. En las referencias hasta 20 autores. Antes era hasta 6 nomás y ahora ya nos dejaron hasta 20. Bueno, ¿listo? ¿Ya puedo empezar? Listo, comencemos. Precisamente vamos a ver esa parte para empezar a solucionar todas esas dudas. Entonces vamos a ver primero el tema de los autores. Hay varias precisiones que toca hacer y que APA nos hace en esta nueva edición. Bueno, antes de arrancar, qué pena, quisiera saber si alguno tiene dudas con respecto a los ejercicios que se colgaron en Moodle, si alguno tuvo inconvenientes o si algo de pronto de estos ejercicios no le quedó claro. ¿Ninguno? Si quieren pueden abrir el micrófono. Bueno, igual les recuerdo que uno de los requisitos para poder certificar el curso es hacer los ejercicios, no importa el puntaje que saquen, o sea, pues, obviamente lo ideal es que o la mayoría les quede bien en esos ejercicios, pero no es necesario pues que saquen 10 en todo. Les recuerdo que la calificación se está haciendo de 1 a 10 y que la realización de esos ejercicios es un requisito para poder certificarse en el curso. Tengo entendido que Moodle va a estar abierto por 2 meses más, si no estoy mal, entonces creo que todavía tienen tiempo para poder hacer los ejercicios. En respuesta luego pues, a la pregunta de Daniela. Bueno, entonces ahora sí entremos de lleno en nuestro tema. Hay unas precisiones que nos hacen en esta nueva versión de APA sobre el número de autores y de hecho es una de las nuevas modificaciones que nos incluye esta versión, porque si ustedes consultan la versión anterior, resulta que todas estas precisiones sobre el número de autores no las presentaba el manual anterior y efectivamente son dudas pues que le van surgiendo aún en el proceso de escritura. Entonces las precisiones que les voy a presentar a continuación tienen que ver con cosas como qué hago si necesito citar el trabajo de varios autores, qué hago si necesito citar los trabajos de un mismo autor, qué pasa si no tengo, digamos, a veces la fecha de publicación de algún trabajo, etcétera. Entonces, como pueden ver en pantalla, voy a ponerla en pantalla completa para que todos veamos bien. Bien, como ustedes pueden ver en pantalla, el primer ejemplo es un ejemplo, el primer ejemplo a qué me remite, a qué situación puntual me remite. Al momento en que yo necesito citar el trabajo de varios autores, entre paréntesis, ¿sí? Entonces el ejemplo que ven en pantalla, donde está Adams, Schurman y Westinghouse, es precisamente un ejemplo de esos. Entonces recuerden que cuando tengan que acudir a este tipo de citación, donde entre paréntesis debo, digamos, citar el trabajo de varios autores, esto va separado por punto y coma, ¿sí? Y va separado por punto y coma y además deben incluirlo en orden alfabético. Si digamos que hicieron una afirmación de cierta naturaleza y eso que ustedes acaban de decir
lo quieren remitir a Adams, a Schumann y Schumann y a Westinghouse. En este caso, los autores, ya miramos eso, María Isabel, ya miramos eso otra vez. Entonces, en este caso, deben incluir los autores en orden alfabético entre paréntesis y separados por punto y coma. ¿Cuándo separo por punto y coma? Cuando precisamente se trata de autores diferentes y de trabajos diferentes. Entonces, den cuenta que acá tenemos Adam et al 2016, después Schulman y Schulman 2015, después Westinghouse 2017. Los tres grupos son trabajos diferentes, autores diferentes que deben ir organizados en orden alfabético. Pues como ya aclaramos, et al es cuando cuando además de Adams hay otras personas que escribieron ese trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tengo el trabajo de Adams de 3 años? Por ejemplo, del 2016, del 2019, del 2020. Simplemente lo que hago es que pongo el apellido de mi autor, en este caso Adams, y pongo los años de los trabajos separados por comas. Sí, en efecto, los ejemplos que estamos viendo en pantalla son ejemplos de citas cuando tengo citas parentéticas, es decir, citas parentéticas es cuando yo incluyo entre paréntesis el apellido de mi autor, el año de publicación y el número de página si tenemos el número de página. Cuando es una cita narrativa, yo puedo incluir el apellido de mi autor en el año como parte del texto y el número de página entre paréntesis. Ya nos devolvemos en un momentito. Entonces, como les venía diciendo, en el segundo ejemplo que ven en pantalla es cuando ustedes tienen varios trabajos de un mismo autor, lo que hacen es que simplemente separan los años por comas. Y cuando no tienen la fecha de algún trabajo, que puede suceder, cuando no tienen la fecha de algún trabajo, lo que nos recomienda APA es que ese trabajo del cual no tenemos fecha, lo pongamos siempre de primeras en los datos entre paréntesis. Es decir, si acá tengo a Adams, y tengo un trabajo del 2019 y un trabajo del 2020, pero tengo un trabajo del cual no tengo fecha, eso sin fecha, SFS, sin fecha es la abreviatura que vamos a utilizar para cuando no tenemos la fecha de un trabajo, lo vamos a poner siempre de primeras. ¿Sí? Entonces, estas son las especificaciones que nos da APA. Me voy a volver un segundito para lo de las citas parentéticas, no se preocupen, o sea, entonces, bien, para resolver la pregunta de María Isabel y de pronto para el que tenga la duda todavía. Una cita narrativa es cuando yo incorporo el nombre del autor y la fecha de publicación en el texto, cuando son parte de la oración que yo estoy escribiendo. En el ejemplo que ustedes ven en pantalla, tengo a Woodbury, que es el apellido de mi autor, y tengo el año de publicación, que es el 2011, como parte del texto. Yo cuando me remito a un formato de cita narrativa, a veces el objetivo es resaltar o destacar el autor. En este caso estoy destacando a Woodbury. Entonces, como se pueden dar cuenta, tengo Woodbury, tengo el año entre paréntesis, digamos, tengo una manera en la que yo introduzco la cita, pongo mi cita directa breve, es una cita directa breve, lo que ven en pantalla, y el año, el número de página entre paréntesis. Esto es una cita narrativa. Una cita parentética simplemente es que al final del fragmento que yo estoy citando, el fragmento textual que yo estoy citando, entre paréntesis voy a poner el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Esa es básicamente la diferencia entre los dos tipos de citas. Y va a aplicar tanto para una cita breve como para una cita extensa. Obviamente, si es una cita extensa, en la cita parentética extensa, sigo poniendo los datos de la fuente entre paréntesis, como ustedes pueden ver en pantalla. Sigo poniendo entre paréntesis el apellido o los apellidos de mi autor, el año de publicación y el número de página. Si es una cita extensa narrativa, entonces, como ustedes ven en pantalla, incorporo los apellidos de mis autores en el texto y el año de publicación. Del ejemplo que ustedes ven en pantalla, precisamente digo que según Rodríguez, Varillas y Pérez Castillo, pongo el año de publicación, el plan del que están hablando, digamos, en este texto, buscaba lo siguiente y pongo mi cita extensa narrativa y el número de página entre paréntesis al final.
digamos que no está bien lo que estamos, no, quiero hacer una aclaración, es que esto no está mal, no está mal partir de alguna manera los elementos que yo pongo entre paréntesis, porque lo puedo hacer en función del tipo de cita que voy a utilizar, es decir, si la utilizo cita narrativa, puedo hacer lo que ven en pantalla, que es poner los apellidos de los autores como parte del texto que yo estoy escribiendo y el año de publicación, y ya introduzco mi cita, ya sea extensa o ya sea una cita breve. Me recuerdan, qué pena, me recuerdan quién es la... Marily, si quieres puedes abrir el micrófono. Sí, pueden ser dos apellidos entonces, porque en la mayoría de los casos solamente estoy viendo el primer apellido y ahora estoy viendo dos apellidos de cada autor. Mira, Marily, eso depende del material que tú estés consultando, ¿sí? A ver, uno como autor, y si uno empieza a ser un autor que empieza a tener cierta trayectoria y cierto volumen de publicación, uno como autor decide de qué manera va a aparecer sus nombres y sus apellidos en la red, ¿sí? Muchos autores prefieren, y digamos, cuando envían sus artículos, ponen los dos apellidos. Muchos autores ponen un solo apellido. Muchos autores ponen los apellidos unidos por un guión. Entonces, eso ya depende del material que tú estás revisando. Eso ya no depende tanto de la decisión de uno. Okay. No es como que yo, digamos, si estoy mirando un artículo académico, eso ya depende, entonces en el artículo académico, cómo ese autor envió, digamos, sus datos completos, porque hay autores que ponen el primer nombre completo, la inicial, el segundo nombre y los dos apellidos, o que ponen solo primer nombre y primer apellido. Pero entonces eso ya depende de cada autor, y si ustedes, digamos, ya planean, les gustaría tener muchísima producción académica, la recomendación siempre es que cuando vayan a publicar manejen, digamos, de la misma manera su nombre, es decir, si siempre van a incluir su primer nombre y sus dos apellidos, siempre manejen eso cuando ustedes vayan a publicar. Siempre, porque digamos, en la medida en que ustedes publiquen, si ustedes no son sistemáticos con eso, va a ser un poco confuso a veces rastrear e identificar sus publicaciones. Eso es como un consejo. Otro consejo es que gestionen algo que se llama el código ORCID. Les voy a enviar el enlace. El código ORCID es un código, digamos, que es único y que identifica a cada autor. Uh-huh. Es como, por ejemplo, si yo tengo algo que se llama el DOI, que es el Digital Object Identifier, y que es un enlace que identifica cada artículo que necesariamente a mí me va a redireccionar ese artículo a ese libro, el ORCID lo que va a hacer es que, exacto, sería como un código de autor, como dice la persona de la biblioteca de apartado, y que va a ser, digamos, la manera en que ustedes se van a identificar. Y eso, digamos, también soluciona un poquito el problema de que de la identificación que yo tengo en la comunidad académica. Bueno, entonces, sigamos. Una preguntita pequeñita. Sí, señor. Con esto mismo. Es decir, si en las referencias, por ejemplo, aparece una persona con dos apellidos y la inicial del nombre, y otra con un solo apellido y la inicial del nombre, no hay problema, no está mal. No, no está mal. Yo estaba asustado porque anoche precisamente tenía que mandar un trabajo y encontraba un poco, unas con nombre, otras con dos apellidos, y yo decía, pero ¿cómo hago acá? Ay, bueno, listo, muchas gracias, muy amable. No está mal, no se preocupe. Listo, gracias. Bueno, sigamos viendo las excepciones que nos presenta APA para el número de autores. Otro caso que nos presenta APA es cuando tengo un grupo de autores que escribieron varios artículos en diferentes años, que es el ejemplo que ven en el numeral 4. Entonces, cuando esto pasa, digamos, cuando son más de 3 autores, sigo utilizando el nombre del primer autor, la abreviatura et al, pues que ya nos explicó el profesor Porci Fuente qué significa cuando se usa, y pongo los años de publicación de esos artículos. En el ejemplo, ¿qué nos dice el ejemplo? Que Carraguay y un grupo de autores escribieron un artículo en el 2013, luego otro en el 2014 y luego otro en el 2019. Eso es lo que quiere decir ese ejemplo número 4. Y en el ejemplo número 5, ese ejemplo número 5 sería un ejemplo de una cita narrativa, donde entonces estoy mencionando a estos 3 autores, ¿sí? Por ejemplo, Suliman, Gutiérrez y Medina Reyes. Es un ejemplo de cita narrativa.
donde tengo que incluir todos estos autores y cada uno pues con una fecha de publicación de trabajos diferentes. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo un documento cualquiera? Por ejemplo, hay muchos documentos que uno encuentra por internet y esos documentos no tienen un autor, o a veces el autor se identifica como anónimo. Entonces, en el primer caso, cuando ustedes no tengan un autor, lo que nos recomienda APA es que en la cita, en el texto, en los datos que yo pongo entre paréntesis en el texto, ponga el título del documento y el año de publicación. El ejemplo que ven en pantalla que nos está diciendo que tengo un documento titulado Interpersonal Skills que fue publicado en el 2019, pero que no sé quién escribió ese documento. Entonces lo que hago es que pongo el título del documento y pongo el año de publicación del documento. Ahora, si yo no tuviera el año de publicación del documento, es decir, si yo no supiera que Interpersonal Skills se publicó en el 2019, simplemente pongo sin fecha, es decir, es S.F. Ese sería el formato si yo no tengo el año de publicación. Cuando tenga este caso en el cual no tenga mi autor, el título del trabajo que yo voy a poner entre paréntesis lo puedo poner en cursiva o lo puedo poner en comillas. Pero pues eso ya depende de cómo lo voy a ubicar yo en la referencia. ¿Sí? Digamos, el formato de mi autor desconocido, el que en este caso incluye el título del trabajo, depende del formato que yo le estoy dando en la lista de referencias. Es decir, si el documento titulado Interpersonal Skills en mi lista de referencias lo voy a poner en cursiva, entonces cuando lo vaya a citar en el texto entre paréntesis, lo pongo en cursiva. En cambio, si en la lista de referencias, acá digamos en el ejemplo número 7, tenemos un documento que se titula Understanding Sensory Memory, si yo voy a poner el título de ese documento en mi lista de referencias entre comillas, entonces cuando incluya los datos entre paréntesis también lo pongo entre comillas y pues mi fecha de publicación. Y otro caso es cuando simplemente el autor se identifica como anónimo. Si el autor se identifica como anónimo, o sea, que realmente se identifique como anónimo, no es que yo no sé quién lo escribe, entonces pongo anónimo, no, que realmente el autor se identifique como anónimo, este es el formato que ustedes deben emplear. Anónimo y el año de publicación. José Luis, buenos días, José Luis. José Luis nos pregunta, de las redes sociales, ¿cómo se citan? En todo caso, ¿cómo es una cita electrónica? Bueno, José Luis, eso lo vamos a ver en la otra sesión, pero estoy respondiendo de una vez. Hay varios mecanismos que tú puedes emplear cuando vas a citar en redes sociales. Y obviamente eso depende de la información. Si tú estás sacando esa publicación de redes sociales de un grupo, entonces el autor es el grupo. Si fue una persona que lo publicó, entonces, y pones el nombre de la persona, digamos, en el formato que ya vamos a ver, o sea, apellidos inicial del nombre, y además entre corchetes cuadrados pones el usuario, ¿sí? Si esa persona, y además, bueno, pones el usuario, ya sea, digamos, de la red social que sea. Si ya sabemos que en Facebook yo puedo tener mi nombre como tal y mi usuario, en Twitter también, en Instagram también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si algunas personas como que se ponen apodos en lugar de su nombre de pila, entonces lo que ponen es ese nombre, ese apodo que se impuso esa persona y el nombre de usuario? ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta para la referencia y también para la citación. Qué pena, ¿me puedes repetir por favor el número 4? A ver, el numeral 7. Bueno, me devuelvo un poquito. A veces yo tengo materiales de los que no sé de los que no tengo el autor. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo este que se llama Understanding Sensory Memory, ¿cierto? Como no tengo el autor y necesito hacer la cita, necesito incluir los datos entre paréntesis en una cita, lo que voy a incluir entre paréntesis es el título del trabajo que yo consulté. O sea, en lugar de poner el apellido del autor, pongo el título del trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo en mi lista de referencias, por ejemplo, este material que se titula Understanding Sensory Memory, lo puedo poner entre comillas o lo puedo poner entre cursiva. ¿Sí? Dependiendo de la manera en que yo lo ubique en mi lista de referencias, lo voy a escribir en mis datos entre paréntesis.
Si yo en mi lista de referencias, este documento lo puse, el título de ese documento lo puse entre comillas, lo que voy a incluir entre paréntesis lo pongo entre comillas. Si lo puse en cursiva, en la cita lo pongo en cursiva. ¿Sí? Esa es básicamente la explicación que nos proporciona APA. Profe, en la cita de redes sociales no se pone toda la fecha, día, mes y año. Bueno, lo que dice APA es que en la cita como tal dentro del texto no pongo día, mes y año, pero en la referencia sí. Y en la referencia sí deben poner día, mes y año. Y más que todo para publicaciones de redes sociales, porque pues obviamente por el medio necesito todos esos datos. Karen, una consultita, Señora. no es dentro de, si hablamos dentro de la seriedad y la formalidad de un documento científico, sobre todo, está bien citar redes sociales, o sea, no es muy informal. Eso depende del tipo de tu investigación. Mira que, por ejemplo, hay muchas personas o hay muchas empresas que se dedican a monitorear redes sociales. Yo puedo hacer también incluso, voy a hablar desde mi campo, puedo hacer un análisis sintáctico de las publicaciones en redes sociales. Entonces, si de pronto es el insumo de algún trabajo, no está mal, ¿sí? Uh-huh. Ya cuando de pronto empieza a ser, digamos, una fuente, digamos, es decir, no puede ser una fuente de autoridad, no puede ser una fuente, digamos, de conocimiento directo, sino de pronto más bien como un insumo que yo estoy utilizando para hacer otra cosa. Uh-huh. Ahora bien, hay que tener otra cosa presente y es que en Instagram, por ejemplo, hay gente que publica cortos, incluso películas, escenas, entrevistas, etcétera, ¿sí? Ya toca entrar a analizar el tipo de material porque pues así es en redes sociales no está mal, ¿sí? Por ejemplo, aquí la Universidad Nacional tiene la Universidad Nacional y la Cinemática Distrital y bueno, muchas entidades cuelgan muchos cortos, muchas conferencias y muchas entrevistas directamente en el canal de Facebook. Entonces, está en Facebook, pero no está mal, porque de hecho es un producto académico, entonces ahí ya toca entrar a mirar, digamos, qué tipo de producto es. Pero inicialmente yo diría que puede ser también más como un insumo, como algo que yo voy a analizar, más que como una fuente, digamos, de autoridad, a diferencia de los libros y de los artículos. Jairo, Mardi, de pronto tú vas a estar un comunicado gubernamental. Sí, sí, eso pasa muchísimo. O sea, actualmente los comunicados salen en Twitter. Sí, no sé, el reporte del Ministerio de Salud del COVID sale en Twitter también. Entonces, pues, Okay. tomar como una cita formal, obviamente depende del usuario, ¿no? Si yo estoy, como nos dice Jairo, remitiéndome a una fuente gubernamental, bueno, es una fuente que tiene autoridad. O si estoy mirando, digamos, alguna institución, algún centro de investigación, también, digamos, yo le puedo otorgar cierta autoridad a ese autor. Karen, disculpa, una consultita. Precisamente con lo que dice Jairo, en tema de gubernamental, en este caso acá en Perú, cuando citamos a una resolución de SUNAT, por ejemplo, Superintendencia de Administración Tributaria, Claro. una resolución que sale y cuando citamos esa, cuando hay similitud, sistema Turnitin, pues acá bastante esos problemas tenemos, no sé cómo, es una manera más adecuada de citarlo, serían las resoluciones de entidades públicas. Gracias. Uy, qué pena, José Luis, usted le escuchó un poquito de ruido. Qué pena. Pero a ver si entendí la pregunta. Quiere decir que, digamos, tengo una resolución que están comunicando por redes sociales y en ese caso es mejor remitirme directamente al documento. ¿Lo estoy entendiendo bien? Se me fue José Luis. Pero sí, vamos. Sí, disculpa. Sí, claro, vuelvo a repetir, una entidad pública, en este caso de SUNAT, emite una resolución y lo cual no hay investigaciones sobre ese determinado tema para citar autores, entonces acudimos directamente a SUNAT, pero para hacer referencia es el inconveniente y cuando se somete al sistema Turnitin para el tema de similitud, pues arroja un porcentaje considerable de similitud y lo cual como da no válido. Entonces, ¿cuál será la manera más adecuada de citarlos en este caso? Por eso le preguntaba con relación al tema de cita electrónica o de redes sociales. Bueno, digamos, bueno, vamos a, de pronto hoy les explico rápidamente lo de Turnitin, pero básicamente, a ver,
toca saber interpretar los resultados de Turnitin y en el sentido de que si uno parametriza bien Turnitin y si eso que usted está citando es en el formato adecuado, no debería tener un índice alto de similitud, independientemente de que sea una publicación en redes sociales o bueno, del medio que sea. Voy a solucionar una última pregunta y seguimos. Si yo en YouTube encuentro un documental que puede servir para mi investigación, pero como se a menudo que lo sube no es el autor y antes mismo, y al intentar buscar su persona, vamos con ella, ¿cómo se haría en ese caso? Bueno, a ver, si tú estás mirando a ver, voy a solucionarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante, digamos, cómo citar materiales audiovisuales. Si es un documental, del cual tú no encuentras información, su fuente original, yo supondría que en los créditos del documental sale por lo menos el director. O sea, con que tú tengas el nombre del director o del productor, ya puedes poner quién es el autor. Una cosa, o sea, es muy diferente a que yo como usuario, yo como Karen Rivera, como usuario de YouTube, suba un documental. Es muy diferente a que yo realmente haya hecho el documental, ¿sí? La fuente va a ser, digamos, la fuente donde lo encontraste va a ser YouTube, claro, pero la persona que hizo el documental como tal va a ser, dependiendo del dato que tengas, va a ser o el director o el productor. Si definitivamente es un material donde, no sé, le recortaron los créditos, supongamos, es decir, un caso muy extremo, le cortaron los créditos al principio y al final, tendrías que poner el nombre del usuario como el autor, pero no sería lo adecuado, ya sería un caso muy extremo donde de verdad no tienes acceso a ningún dato. Ya si no, sería preguntarle a la persona que subió ese material y decirle, bueno, mira, necesito citar esto que tú estás subiendo en esta red, pero tú lo hiciste, tú no lo hiciste, tú fuiste el autor porque necesito los datos originales del autor. Entonces, ya sería un caso muy extremo y yo apelaría más a preguntar y pues confiando en el criterio artístico de la gente, espero que nunca le vayan a quitar los créditos cuando te suceda eso. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa cuando tengo muchos autores? ¿Qué pasa cuando tengo autores que podemos llamar autores institucionales? Bueno, el ejemplo que ven en pantalla, la tablita que ven en pantalla nos soluciona todas esas dudas. Como ya les adelantamos, si son 3 o más autores, a partir de ese momento deben utilizar la abreviatura et al, ¿sí? Si es un autor, seguimos escribiendo el apellido de nuestro autor. Si son 2 autores, seguimos escribiendo los apellidos de nuestros 2 autores. Pero si ya son 3 autores o más, siempre debemos utilizar et al desde la primera vez que lo vayamos a mencionar en el texto. En la 6ª versión de APA nos decían que cuando eran 3 autores o más, la primera vez que yo cito el trabajo de esos 3 autores, pongo los apellidos, los 3 apellidos y de ahí en adelante uso et al, ¿sí? Supongamos que tengo un trabajo donde es Martín, Salas y Luna, entonces la primera vez que yo pongo mis datos entre paréntesis pongo Martín, Salas y Luna y de ahí en adelante ponía et al. Lo que nos dice APA ahora es desde el primer momento que usted vaya a citar, por ejemplo, el trabajo de Martín y de otros autores, debe utilizar et al, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, esto cambió en la nueva actualización de APA. Otras situaciones es cuando tengo organizaciones que manejan siglas, digamos, que manejan siglas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OEA, la ONU, el DANI, el Departamento Nacional de Planeación, etc. Ojo, siglas que estén estandarizadas, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay instituciones que sí tienen siglas estandarizadas y hay otras que no. Ahora, si yo voy a adoptar esa sigla, eso ya es distinto, pero por general se habla de instituciones con siglas estandarizadas. ¿Qué nos dice el ejemplo en pantalla? En el caso de la Organización Mundial de la Salud, nos dice, escriba primero todo el nombre de la organización, luego entre corchetes cuadrados, escriba la abreviatura que va a utilizar y el año. Y de ahí en adelante utilice la abreviatura. Si es como primero ponga el nombre completo, dígame qué abreviatura va a emplear y de ahí en adelante utilice la abreviatura. En este caso, OMS para Organización Mundial de la Salud. Esta es la sigla en español, ¿no? Ya es diferente, están para utilizar la que es en inglés. Y el ejemplo que ven en pantalla es tanto para una cita parentética como para una cita narrativa.
Obviamente, si es un autor institucional sin abreviatura, pues utilizo el nombre completo de la institución. Jairo, ¿las instituciones que manejan sigla no bastaría con solo el nombre de la institución o solo con la abreviatura? Bueno, lo que nos dice APA es que debemos crear la sigla. Ten en cuenta, Jairo, que a veces, claro, uno como que apela a que todos manejamos la sigla, pero digamos, si una persona que pronto no es colombiana, supongamos que es una sigla de alguna institución colombiana, pues no va a conocer qué significa esa sigla, entonces lo ideal es siempre aclarar la sigla, ¿sí? Digamos que, acuérdense que un texto debe intentar ser muy explicativo y es mejor aclarar siglas porque no conozco a mi lector, no sé quién va a ser mi interlocutor, entonces es mejor siempre aclarar esas siglas. Elvia, en el ejemplo entiendo la diferencia entre parentética y narrativa. Bueno, Elvia, entonces acuérdate de nuevo que una cita parentética es una cita en la cual yo pongo el fragmento textual, supongamos que es una cita, pongo el fragmento textual y al final de mi fragmento textual, entre paréntesis, pongo autor, año y número de página. Una cita narrativa es la que yo incorporo en el texto. Si miramos con Luna, tal vez yo estaré diciendo algo como, según Luna, entre paréntesis el año, y pongo lo que dijo Luna, y al final de lo que dijo Luna pongo el número de página. Si quieren, bueno, veo que hay un poquito de problema con cita parentética y cita narrativa, acuérdense que a las 3 tenemos una tutoría y podemos mirar ejemplos más puntuales, ejemplos reales, digamos, de textos reales para que quede solucionada esa diferencia. Bueno, y para terminar con esta parte de citación, resulta que a veces, a ver, hay muchos documentos que si bien yo tengo números de página, muchos documentos tienen los párrafos enumerados o las secciones, ¿sí? De pronto para los que son abogados, ciertos documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen párrafos, ¿sí? Entonces, o parágrafos, entonces lo que uno hace es que por lo general citas el párrafo o el parágrafo antes que el número de página de la decisión. Andrés, si quieres abrir el micrófono, es que no te entiendo la pregunta. No, estaba mencionando, profe, que las páginas web también tienen párrafos. Correcto. Pero ahí está su presentación, de todas formas. Sí, ya lo vamos a ver. Sí, en las páginas web también pasa lo mismo que no poner página porque es un documento de internet, pero entonces uno siempre debe buscar estrategias para decirle al lector, mira, esto no tiene número de página, pero te va a proporcionar el número de párrafo para que sepas de dónde saqué la información. También puedo citar tablas, también puedo citar material complementario, etcétera. Ya lo vamos a ver. Este es el formato que nos sugiere APA. Entonces, el primer ejemplo, como ustedes se pueden dar cuenta, es cuando estoy citando, estoy diciendo de la página 325 de Castillo, saqué esta información. Súper sencillo el formato que hemos visto hasta el momento. El segundo ejemplo es cuando son más de dos páginas, cuando es más de una página, perdón. Entonces acá tengo algo que saqué de la página 328 a la 325 del documento de Castillo. Pero a veces también puedo citar un capítulo. Digamos, citar un capítulo a veces puede ser muy útil cuando estoy parafraseando, porque puede que ese parafraseo que yo esté haciendo sea de todo el capítulo, sea, digamos, una idea general del capítulo y la saqué del capítulo 5. Puedo utilizar este formato de capítulo que es muy útil. Si es un párrafo, como les decía, lo que nos decía Andrés en las páginas web, lo que yo he visto en algunos documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión, bueno, de otras entidades internacionales, uno se remite al párrafo. Si estoy de pronto citando una tabla, podemos citar tablas, digamos, yo en mis palabras puedo resumir lo que decía la tabla y pues remito es el número de tabla, o si de pronto son unas diapositivas. Recordemos que uno puede citar diapositivas. Bueno, ya miramos eso. Uno puede citar diapositivas, entonces pone diapositiva y pone el número de la diapositiva. Y para terminar, ahora sí, esta parte vamos a ver las modificaciones en las citas. ¿Sí? Ustedes pueden modificar las citas. Profesora Karen. Sí, señor Carlos, cuénteme. Perdón que la interrumpa, es que no me quiero ir con la duda. En la parte de citar instituciones,
Sí, mencionó que yo en la primera cita coloco Organización Mundial de la Salud, OMS, para la primera. sí, Ya la segunda de ahí en adelante que vuelva a citarla solo OMS. correcto, sí. Sí, la primera vez pone todo lo que significa la sigla y entre corchetes cuadrados OMS y de ahí para adelante OMS. Gracias. Bueno, me gustaría decir algo de pronto para los que son abogados, y es que en el uso de siglas, yo sé que manejan siglas, digamos, para las altas cortes, para los códigos, etcétera. Esto que estamos viendo en citación también aplica, digamos, para ese tipo de siglas, y es, si yo, por ejemplo, me voy a remitir durante todo el documento a la Corte Suprema de Justicia con CSJ, siempre debo aclarar primero, la primera vez que mencione la institución, aclaro la sigla y de ahí para adelante voy a usar la sigla. ¿Sí? Como una aclaración accesoria, no tiene que ver con citación, pero también es importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes en sus textos van a incorporar siglas, siempre que vayan a mencionar por primera vez eso que ustedes van a empezar a usar con sigla, siempre deben aclarar la sigla y de para adelante pueden usar la sigla, digamos, para que lo tengan presente. Bueno, sigamos. Hay unos aspectos generales que deben tener en cuenta con las citas y que les puede pasar, digamos que son como situaciones fortuitas que nos pasan a todos. La primera situación es que a veces yo tengo una cita directa y en esa cita directa el autor tenía un superíndice, ¿sí? Superíndice es el numerito que uno pone arribita, digamos, más chiquito, el superíndice. Lo que nos dice APA es que en la medida de lo posible omitamos esos superíndices porque puedo confundir a mi lector. Si yo, por ejemplo, tengo esta cita acá, esta que está acá en rojo, de Keister, y resulta que Keister originalmente en la palabra espacios no gobernados tenía un superíndice, lo ideal es quitarlo, porque yo como lector me puedo confundir. Puedo estar esperando que ustedes a pie de página hagan una aclaración de eso que están indicando con el superíndice. Entonces, omitan esos superíndices en sus citas directas. Yo sé que es modificar la cita, pero confunde al lector en esa medida. Tengan en cuenta que en algunos casos ustedes pueden modificar los signos de puntuación, más que todos los signos de puntuación final de la cita directa. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes su cita directa la pueden ajustar a la sintaxis de lo que ustedes estaban escribiendo. ¿Sí? Esa adaptación de la sintaxis, digamos que siempre se ha hecho y siempre es ideal que ustedes la hagan. En el ejemplo que ustedes ven en rojo en pantalla, ¿cuál es el inconveniente que tenemos? ¿Alguien me quiere decir cuál es el inconveniente que hay precisamente con la cita que está en rojo, que es de Keister? ¿Y por qué está en rojo y por qué está mal? Por el punto. ¿El punto dónde, Carlos? El punto al final de la comilla en rojo. Correcto. Entonces, de Carolina, el punto antes del paréntesis, correcto, Carolina y Carlos. Ese es uno de los problemas. Seguramente el autor en su texto terminaba esa oración en lugares y ahí va un punto. Pero eso no quiere decir que tenga que incluir mi punto en mi cita, porque de nuevo estamos modificando la sintaxis y los signos de puntuación de ese fragmento a mi texto. Entonces lo ideal es quitarlo y dejar simplemente el punto que uno deja después del paréntesis del número de página, si es que ahí voy a acabar la oración. ¿Sí? Lo primero. Lo segundo, y esto digamos ya lo estábamos viendo en la tutoría del miércoles en la noche. APA nos dice que podemos utilizar los puntos suspensivos entre paréntesis cuando quiero unir oraciones o acortarlas. El ejemplo que ustedes ven en pantalla, la intención era acortar la oración después de sistemática campaña y continuarla contra los sectores democráticos. Digamos que yo, para efectos de mi texto, a mí me servía más hacer esta modificación, puedo hacer esta modificación. Pueden hacer la modificación siempre y cuando pongan los puntos suspensivos entre paréntesis. De lo contrario, pues no está bien modificarla sin ningún tipo de señalización dentro del texto. Marily, ¿tienes alguna pregunta? Sí,
en este último caso, bueno, tenía dos preguntas, pero en este último caso, estos puntos suspensivos significa que viene de un párrafo y que yo lo he cortado, digamos, porque solamente necesito estas 2 líneas y media, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, se ya, utiliza más a nivel de la oración, se utiliza más a nivel de la oración. No es aconsejable que lo utilicen a nivel de párrafo, es decir, no es aconsejable que ustedes, supongamos que este texto empezaba en la primera línea de un párrafo y, no sé, seguía en la segunda línea de un segundo párrafo. Entre párrafos no es aconsejable usar este recurso, es a nivel de la oración, eso quiero dejarlo claro. Y entonces, digamos, resolviendo ya un poco más a tu pregunta, entonces esto lo hago cuando yo quiero acortar un poquito la oración claro. y ajustarla a los fines que yo quiero con mi texto. Una consulta, por favor. Sí, señora Elvia, cuénteme. Sí, en el ejemplo del que justamente estás mostrando, después de la comilla viene entre paréntesis, el autor. Los datos del autor, el año y la página. Eso tiene que ir continuado y luego bueno, en este caso debe ser el comentario. ¿Así es? ¿O tiene que, porque anteriormente se hacía punta aparte, como el ejemplo de abajo? Me refiero a los datos después de la comilla, entre paréntesis, veo el dato del autor, el año y la página. Y luego se continúa después del coma. ¿Es correcto? Porque anteriormente era distinto. ¿Me puede aclarar, por favor? ¿Cómo así anteriormente era distinto? ¿Cómo lo estabas haciendo tú? No, en el sentido de que si, por ejemplo, terminaba la cita, como en este caso más significativo, termina la cita porque termina la comilla, ¿no es cierto? Entonces ahí debería hacer un punto y después venía como está ahí el dato del autor, página, punto, y de ahí después había el punto, no la coma, sino ya podía seguir en un punto aparte o debajo el comentario o el parafraseo. Ok, eso depende de lo que tú le estés dando una cita, ¿sí? Los ejemplos que ven en pantalla yo lo puedo hacer, yo tengo mi oración y puedo incluir una cita a mitad de mi oración, puedo incluir una cita al final de la oración, puedo incluir una cita al principio de la oración, y como, de nuevo, como lo que estoy haciendo es ajustar la sintaxis, no solo ajusto sintaxis, sino que ajusto el contexto, ¿sí? Entonces, como ajusto el contexto, yo puedo poner esa cita a mitad de mi oración y seguir escribiendo, digamos, seguir desarrollando la idea que yo estoy presentando, ¿sí? No es que necesariamente acabo la cita, pongo comillas, pongo la entre paréntesis y pongo punto. No, eso no es, digamos, una camisa de fuerza. En el ejemplo de la cita directa de Devia, yo pude perfectamente no haber puesto ese punto y haber seguido desarrollando la idea, eso lo puedo hacer. O puedo terminar con puntos, eso ya depende, digamos, de la estructura de esa oración y de la estructura de ese párrafo. Listo. ¿Alguna otra duda de esta parte? Sí, por último, del cuadro anterior, dijiste que los superíndices es mejor evitarlos, pero y cuando se quieran hacer detalles, porque he visto muchos artículos sobre todo que escriben detalles en la parte inferior y entonces para referirlo se colocan los superíndices, ¿no? Ok, ya, voy a poner un ejemplo en Word para que nos entendamos mejor. Ya. Porque de pronto esa parte es un poco confusa. Voy a poner precisamente este fragmento. ¿Todos están viendo mi documento de Word? Todavía no. Ok, un segundo. Sí, sí, ese ve. Yo no lo veo. Un segundito que tengo que cambiar. Yo tampoco no lo veo. Listo, entonces ya lo pongo, regálenme un momento. Listo, ¿ya ven mi documento de Word? Sí. Bueno, voy a ponerme los audífonos que a veces no. Esta es mi cita directa. Ay, perdón, qué pena. Lo amplié mucho. Ahora lo pongo. Esto que va a poner en amarillo es lo que yo escribí. Y esto que voy a poner, pues,
Esto que voy a poner en verde es mi cita directa, ¿cierto? Es la cita directa de algo que yo saqué de Martín Baró. O sea, Martín Baró escribió lo que está en verde, ¿sí? Y supongamos que en eso que escribió Martín Baró, en el texto original del 81 de Martín Baró tenía un superíndice acá, ¿cierto? Él tenía ese superíndice ahí. Y en el texto de Martín Baró, ese superíndice aclaraba algo a pie de página, ¿sí? Pero resulta que ese ya no es el texto de Martín Baró, es mi texto. Entonces, si yo dejo ese superíndice ahí, en mi texto, puedo estarle diciendo a mi lector que a pie de página voy a aclarar algo, ¿sí? Voy a ponerlo más bien en este formato para que no se... Bueno, mientras carga. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, supongamos que lo pongo acá. Y esto está en el texto de Martín Baró. Ese superíndice de acá que estoy poniendo en negrilla. Eso está en el texto de Martín Baró. Pero este es mi texto. Entonces, como es mi texto, si yo dejo ese superíndice ahí, que era del texto de Martín Baró, estoy diciendo a mi lector que le voy a aclarar algo a pie de página. Pero resulta que no es verdad, yo no voy a aclarar nada, simplemente es que esto está en el texto de Martín Baró. Entonces, en ese caso, en el caso en que yo no vaya a aclarar nada a pie de página, debo quitarlo. Si originalmente está en el texto de Martín Baró y yo no voy a aclarar nada a pie de página, debo quitarlo. Si efectivamente yo sí voy a aclarar algo a pie de página, dejo el superíndice, si no lo quito. Porque es que puede confundir al lector. Si yo leo esto y veo ese superíndice, necesariamente me voy al pie de página y voy a esperar que ustedes me digan algo. Ah, ya, ok, está claro. Pero, exacto, pero entonces, si lo dejo y no aclaro nada, va a ser confuso, entonces toca tomar una decisión. Digamos, aquí yo no iba a decir nada, eso está originalmente en el texto de Martín Baró, pero yo no voy a aclarar nada, entonces es mejor que lo quiten para evitar confusiones. Pregunta, Jairo, pregunta. Si quieres, puedes abrir el micrófono. Hola Karen, ¿me escuchas? Hola, sí señor, sí te escucho. Bueno, yo tengo una pregunta referente al IBIT. Muchas veces lo encontré en textos con normas APA. Para, pues digamos, cito un autor, ya después se me ocurre o voy a hacer una cita del mismo texto, pero de más adelante. Entonces Sí. ahí colocaba IBIT, refiriéndome al texto anteriormente citado. Para el caso de normas APA. APA no utiliza IBIT, ni IBIT ni BIDEM, en ningún caso. Entonces, ¿qué se haría ahí? Tienes que volver a poner todos los datos entre paréntesis. O sea, casi que la misma cita variaría casi que la página. Exacto. Ah, Y más si es una página distinta. Listo, muchas gracias. Eso sí, gracias por la pregunta, Jairo. Eso sí quiero dejarlo muy en claro. APA no utiliza IBIT, BIDEM ni otro recurso que exista para decir que lo que estoy citando es de algo que acabo de citar. No lo utiliza. Entonces, por favor. Obviamente, como hemos dicho siempre desde el principio, cada publicación y cada institución tiene sus políticas editoriales. Si eso es parte de las políticas editoriales de ellos, eso es algo totalmente distinto, pero APA no lo utiliza. Quiero mencionar el autor en el mismo párrafo, por poner solo el nombre y no toda la cita, compañero o citado. Sí, digamos que hay obviamente excepciones, por ejemplo, en el parafraseo, ya lo hemos visto en el parafraseo, hay unas excepciones, pero sí no. IBIT no, chao, no lo vamos a utilizar en nuestros materiales en normas APA. Profe Karen, una Cuénteme, Edwin. pregunta pequeñita, muy pequeña. Sí, señor. Aló. Aló, ahí le escucho. ¿Cuántos en norma APA hay un límite para colocar la nota al pie? O sea, ya sabemos que la nota al pie es para aclarar. En un texto de 20 hojas solamente puedo usar una o dos notas al pie, o eso ya queda digamos, como desarrollo del texto. Sí, eso ya queda. A ver, APA no tiene un estándar, no nos dice cuánto debemos poner y cuánto no debemos poner.
Eso a veces ya queda a criterio de uno, sin embargo, uno puede ser mesurado con esas notas al pie que uno agrega y revisar, porque a veces no son necesarias, a veces es información que, por ejemplo, no sé, yo puedo encontrar por Google. Entonces no hay un estándar, pero lo aconsejable es revisen. Si de pronto están poniendo notas al pie y ese pie de página a veces ocupa la mitad de su página, bueno, podría entrar a mirar. Obviamente yo sé que hay textos, por ejemplo, textos en derecho donde eso pasa un montón, pero lo recomendable es que no sea realmente algo muy extenso. O sea, cuando ya es la mitad de la página con pie de páginas o la tercera parte de la página, bueno, yo por lo menos entraría a revisar y a cortar un poquito. Bueno, sigamos. Con mucho gusto. Ok, muchas ¿Qué gracias. pasa cuando ustedes quieren adicionar o explicar material dentro de su cita? Esto lo pueden hacer con lo que nosotros llamamos los corchetes cuadrados, como los que ven en pantalla. En mi ejemplo, lo que quise hacer fue que el verbo que estaba después de intentaron, lo quería cambiar por llegar. Se intentaron llegar. Ese llegar no estaba en el texto original, sino que yo lo incluí en mi cita textual. Eso lo pueden hacer siempre y cuando lo señalen así como están viendo en pantalla entre corchetes cuadrados. Y para terminar esta parte, ahora sí, hay ciertos materiales especiales, más que todas las comunicaciones personales, que entran en el grupo de comunicaciones personales, y yo sé que de pronto muchos han hecho trabajo de campo y tienen esa duda. ¿Qué pasa cuando yo hice una entrevista en mi trabajo de campo? ¿Qué pasa cuando yo le hice una entrevista a un familiar, a un amigo, a alguien en la calle, bueno, etcétera? ¿Cómo incluyo eso en mi documento? Muy sencillo. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que eso que ustedes hicieron, esa entrevista, yo como lector no la voy a poder encontrar en ningún lado a menos que ustedes la suban a la red. Yo no la voy a encontrar en ninguna base de datos, en ningún libro, en ningún lado. ¿Sí? Si efectivamente esa entrevista, esa comunicación personal, digamos, como ven en pantalla, esa conversación telefónica, ese correo electrónico, esa carta, ese mensaje, etcétera, si yo no lo encuentro como lector en ningún lado, se va a tratar como comunicación personal y no va a ir en la lista de referencias. No va a ir en la lista de referencias. Una cosa muy diferente es que de pronto ustedes lo recuperen de algún material de archivo. Ahí sí ya utilizamos ese formato de material de archivo, pero cuando es una comunicación personal que solo ustedes conocen, no lo ubiquen en la lista de referencia. Y lo que van a hacer es citarlo en el texto como ustedes ven en pantalla. Básicamente lo que van a incluir entre paréntesis con ese tipo de materiales es el nombre y el apellido, la inicial del nombre y el apellido de la persona que ustedes entrevistaron. Por ejemplo, acá estoy diciendo que alguien me entrevistó a mí, que fue una comunicación personal, y la fecha puntual en que se desarrolló esa comunicación personal. Eso es todo lo que hacen. Citan en el texto y no incluyen este elemento en la lista de referencias. ¿Sí? Ya es diferente si ustedes deciden, por ejemplo, subir esto, no sé, a YouTube, por ejemplo, o a Vimeo, o que hacen un podcast de Spotify, ya se utiliza ese formato de citación y de referenciación. Pero si yo no lo encuentro en ningún lado, este es el formato que deben emplear. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, parece que a la... Profe, Cuéntame, Cristina. en la parte anterior donde usted indicó entre corchetes cuadrados, la parte que uno puede modificar, ¿hay algún límite? O sea, por ejemplo, puedo, dentro de una misma cita, está permitido, por decir algo, modificar hasta 2 o 3 palabras, o no se puede una expresión completa, o hay algún límite para agregar elementos o explicar el material dentro de la cita. Mira que no, APA no establece un límite, pero así como tú lo acabas de decir, yo diría que lo ideal, 2 o 3 palabras. Ya si es más, entonces es preferible que parafrasees, realmente. Deja la palabra original. ¿No? Y se deja la palabra original. Por ejemplo, No, allí está. La quitas. En el ejemplo que está en pantalla, o sea, lo que yo tengo en pantalla, por ejemplo, el de corchetes cuadrados, tenía llegar, fue lo que yo incluí.
y en lugar de llegar había otro verbo que yo lo quité. O sea, quito lo que voy a modificar. Por ejemplo, si yo quisiera quitar intentaron por, no sé, decidieron, entonces quito intentaron y entre corchetes cuadrados pongo decidieron. Entonces, ¿es para reemplazar? Sí, es para reemplazar, es cuando yo, por efectos, digamos, de la manera en que estoy escribiendo el texto, a veces cuando uno necesita que concuerden tiempos verbales, lo que uno hace es que reemplaza esas palabras dentro de la cita. Muchas veces, digamos, esos materiales originales están escritos, no sé, en pasado o en futuro, y mi texto está escrito en presente, y yo necesito como ajustar y hacer que me cuadren los tiempos verbales, entonces básicamente sí, lo que hago es reemplazar si lo queremos tratar en esos términos. Okay. Karen, y otra pregunta. Dime, Cristina. Yo miro en todos los ejemplos que terminan las comillas y enseguida va el paréntesis. No hay espacio ahí. Sí hay un espacio, seguramente fue algo que se nos fue en la presentación, pero por lo general se deja un espaciocito. Dime, Jairo. Karen, entonces, en este sentido, esa palabra que yo coloco entre el corchete actuaría más como un conector, como algo más del estilo que yo le quiero dar a esa oración. Correcto, ya es cuestión del estilo que tú le quieras dar. Y pues a ver, tengo que tener cuidado. Es más cuestión de que concuerde con la sintaxis de una oración. Ya es diferente hablar del estilo en el que tú estás escribiendo. ¿Sí? Si ya es como intentar adoptar tu estilo, de pronto podrías parafrasear, pero acá es más porque yo necesito que esa palabra concuerde con el resto de mi oración. Tengo que tener cuidado. Una cosa es el estilo, mi estilo de escritura, y otra cosa es que yo necesariamente tengo que ajustar la sintaxis de la oración a lo que yo estoy escribiendo y a veces a los tiempos verbales o a los términos que estoy empleando. Marily, ¿tenías una pregunta? No. Carlos, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Karen, en la parte de comunicación personal, comunicaciones personales, 2 ayudas adelante, creo. La otra, por favor. Cuando yo estoy, esa parte, sí, pues quiero como ratificarla. Si yo estoy en un momento de discusión donde efectué 10 entrevistas, entonces por cada una de ellas coloco así, comunicación personal, llámese narrativa o parentética, 11 de agosto de 2020. Pero dices tú que eso no se referencia a nada. No queda mal de que yo cite, por ejemplo, 10 entrevistas y al final vayan a buscar la referencia. No, digamos que, claro, yo sé que es raro, porque uno diría, no, pues todo lo que se cita en el trabajo, en la lista de referencias, pero esa es una excepción que nos deja APA, porque nos dice, no está mal, no pasa nada, se puede hacer esto, y está permitido. Sí, o sea, tú en el texto citas las comunicaciones personales y no las incluyes en la lista de referencias, eso está permitido. Y lo que dice Andrés en el chat es cierto, lo que pasa es que nadie va a tener acceso a eso, entonces uno cómo lo pone en la lista de referencias, ¿sí? Realmente hace lo que uno pone en la lista de referencias, es algo a lo que yo como lector puedo ir y buscar y encontrar en algún lado. Eso no lo voy a encontrar en ningún lado, a menos que tú lo pongas disponible en algún lado. De lo contrario, no está mal y se puede hacer en este formato que nos da. Maestra Karen, perdóneme, uniéndome al compañero que acabó de hablar, Sí, en una tesis de maestría, una tesis de doctorado, que uno hace lo mismo, digamos, para el lector, para el jurado calificador, por ejemplo, ahí no se podría, por ejemplo, subir a Spotify o a algún lugar y de ahí referenciarlo. Sería claro, como, sí, se podría hacer. Claro, si usted, ahora, ojo, siempre esto debe ser con consentimiento de la persona a la que ustedes entrevistaron, ¿sí? Eso es importante dejarlo claro. Pero sí, ustedes lo pueden hacer. Si ustedes dicen, no, ¿saben qué? Voy a crear una playlist en Spotify,
lo pueden hacer, y en este sentido cambia totalmente el formato de sitio de referencia, porque entonces ya se referencia como un material en Spotify o como un material en YouTube, pero lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, siempre pidiéndole permiso a la persona. Una aclaración, profesora Karen. Sí, señor, cuénteme. Lo que dice Andrés Ricardo Álvarez no necesariamente es una realidad, porque para diferentes tipos de trabajo se pide el material que se utilizó o insumos como grabaciones a entrevistas para Claro. tener evidencia. Sí, de hecho, cuando hay mucha gente, lo ideal, mejor dicho, sería que esto vaya en los apéndices, ¿no? Transcribe uno la entrevista y lo dejan los apéndices. Pero sí, inicialmente no va en la lista de referencias. Karen, solo para aclarar, estas comunicaciones personales son mías como autora, ¿no? Es algo que tú Que yo he hecho. hiciste con otra persona o con otro grupo de personas. Tú como Ya. autora. Ya, ok. Listo. ¿Alguna otra duda hasta acá? Karen, bueno, referente a esto, por lo menos cuando yo en la investigación estoy llevando un diario de campo, creo que pues lo mencionaste en los apéndices, no sé si podría ir en los anexos y citar en relación a estos. Sí, podría haber en los apéndices, podría haber en los anexos. Ahora, yo no sé si uno incluye el diario del campo en los apéndices o en los anexos, pero si lo tienen que incluir, pues lo incluyen, claro que sí. Pues Pues sí es necesario. lo decía en referencia porque, pues, además de evidencia que piden, como para darle un poco de rigurosidad al asunto. Sí, claro. Sí, lo puedes incluir. Sí, claro, se puede incluir. Profe, pero hay que aclarar que APA dice que no. Si ya a usted le piden, digamos, otros formatos, como cuando le piden que sea justificado en lugar de alineado a la izquierda el texto, pues ya es asuntos institucionales, Sí, ¿cierto? sí. O del trabajo que está haciendo, pero la norma dice que no. Sí, sí, obviamente, o sea, a ver, APA nos dan unos lineamientos generales y lo que siempre hemos dicho, si sus instituciones ya dicen algo diferente, bueno, eso ya es otro tema aparte, pero pues ya uno, o sea, uno parte de APA y ya si la universidad o la revista o el centro de investigación dice otra cosa, bueno, uno se ajusta a lo que digan ellos. Sí, porque si APA dice que una comunicación personal se cita de esa manera, así se cita, ya que la institución quiera pedirle otras cosas, pues bueno. Sí, o sea, a ver, el hecho de que yo incluya de pronto mi diario de campo o mis entrevistas en mis apéndices o en mis anexos, no quiere decir que ya lo pueda referenciar, sigue manejando el formato de APA, es decir, cito pero no referencio. Bueno, vamos a mí se me ocurre una solución bien interesante para eso, y es, si yo estoy utilizando, si estoy incluyendo físicamente dentro del trabajo, o bien diario de campo, o bien entrevistas, o cualquier instrumento similar, pues yo pienso que ya no sería, o sea, no va ni una cita común y corriente, ni una cita como la que nos acaba de mostrar Karen, sino simplemente una referencia interna del documento, una referencia cruzada, llamémoslo así, o sea, no sería ni narrativa ni parentética, sino es una referencia cruzada, ¿sí? Simplemente ver anexo número 1 o apéndice número 1 o la numeración que estemos utilizando. Entonces, sí es importante diferenciar esas tres situaciones, ¿no? Una situación en la que sí va a estar la fuente en algún lugar, en algún archivo o en internet, y allí se referenciaría. Una situación en la que no va a estar en ningún lugar, ni en el trabajo físicamente, ni en ningún archivo. Para ese caso es que aplica esto de comunicaciones personales, y la otra posibilidad es que físicamente esté en el documento y ahí no sería una referencia de esta naturaleza, sino una referencia cruzada, que es simplemente véase tal, tal numeral, tal página, cosas de esa naturaleza. Sí, profe, porque eso ya forma parte del trabajo que uno hizo, no lo van a encontrar en otra parte, entonces es un véase. Sí, claro, las referencias que estamos viendo aquí, que nos está mostrando Karen, son referencias externas del documento, cuando son elementos externos a mi documento. Los elementos internos al documento pues se referencian de manera distinta.
Bueno, muchas gracias por la aclaración, profe. Que es una referencia cruzada. Bueno, ya lo explicó el profe, pero si quieren, pues para poder avanzar, si quieren los que puedan en la tutoría, igual las tutorías se están grabando, pues estamos demorando un poquito en subirlas, pero se están grabando. En la tutoría de la tarde, el que quiera puede entrar y miramos cómo se hace la referencia cruzada en Word. Es muy sencillo. Pero bueno, vamos a avanzar. Vamos a empezar con un nuevo tema y vamos a empezar precisamente ya con nuestra lista de referencias. ¿Sí? Para que quedemos más organizados, voy a detener la grabación acá. Ok, listo.